mañana, Nado. Esta no. Amigas, amigos reporteros, gracias por estar aquí y corresponder a la visita a la invitación que les hicimos para la conferencia de prensa que esta mañana encabeza el senador Pedro Joaquín Corwell, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Le acompañan la diputada Cristina Díaz Salazar, secretaria general, el diputado Alfonso Navarrete Prida, el doctor Raúl Cervantes Andrade, secretario jurídico de nuestro partido, y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Escucharemos en primer lugar a nuestro presidente, la lectura directa del comunicado por parte del vocero del partido. Gracias, secretario. Con su permiso, presidente. En días recientes se ha difundido un audio en diversos medios de comunicación y sitios de Internet, en el que presumiblemente la ciudadana licenciada Luisa María Calderón Hinojosa instruyó a su equipo a repartir billetazos para su operación política en el pasado proceso interno de selección de candidato del Partido Acción Nacional a gobernador del estado de Michoacán. Este audio ya está disponible en la página del partido www.pri.org.mx/denuncia en FEPADE. Ante esta situación, el Partido Revolucionario Institucional ha decidido presentar una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales contra quien resulte responsable por el posible desvío de recursos públicos federales, utilización de programas sociales, tráfico de influencia y compra de votos. Su propio contendiente en la elección interna del PAN, el senador Marco Cortés Mendoza, comentó, y cito textualmente: "Es algo que ya había denunciado y que ya había dicho que estaba ocurriendo, y con esta nota periodística y este audio que se difunde, solo se confirma lo que dije hace tiempo". Termina la cita. En el Partido Revolucionario Institucional, con el fin de fomentar la legalidad y el respeto al Estado de Derecho, cumplimos con nuestra obligación de presentar esta información ante las autoridades correspondientes para que inicien las investigaciones y establezcan las sanciones a las que dé lugar. En el PRI demandamos que la nueva titular de FEPADE investigue sin sesgo partidista estos actos de corrupción. En el PRI insistimos que el gobierno federal se abstenga de este tipo de prácticas durante el proceso electoral de 2012. Esto ocurrió al interior del PAN y hemos venido señalando que también sucede en elecciones constitucionales en contra de partidos distintos al del gobierno federal, no a una elección de Estado en el 2012. Gracias, presidente. Vamos a proyectar el video y su transcripción, el audio y su transcripción en video del tema que ha referido nuestro vocero, mismo que les entregaremos también en una USB al término de esta conferencia. Por favor, adelante con la proyección. Y la idea es lo que hay que tratar aquí, agarrar, hacer compromisos con ellos, a tenerlos atendidos, chequeados, etcétera, etcétera. Pero ya directamente con ellos. Y con los miembros activos, con los liderazgos de miembros activos, es también establecer compromisos con ellos, porque es la forma en la que se está trabajando. La verdad es que
está muy pragmático, ¿no? Los que están viendo a ver y están comprometiendo los resultados. Cemento, billetes. ¿Cuánto de cambio? ¿Cuánto de cambio? He escuchado de bultos 20. A ver, los reportes que te pasan, María, no nos dicen nada de eso. No, pues de dinero no. Yo no sé nada de dinero hasta ahorita. Que me estén ofreciendo dinero, no sé nada de eso. A mí me reportaron en Capula, en La Piedad y en Zamora, que no tanto como efectivo, pero sí le están prometiendo que si Marco llega se les va a apoyar con recursos, se les van a bajar programas. Ajá. Y es donde lo están haciendo firmar la hoja de 1x5. ¿Dónde estamos viviendo? ¿La única manera son los barridos? Sí, vamos a hacer encuestas. ¿Podemos tener algún corte? ¿Podemos tener alguna seña distinta, sistemática? Sí, claro. ¿O que nos permita sistematizar? Como el ejemplo que son ahora ministros. ¿Cuál es su ritmo de trabajo? Nuestros a veces nos dicen, es que ya vino a Churumuco y trae una propuesta interesante y tú dices, ay güey, ¿quién de nosotros puede estar sistematizando esos ruidos o esos informes que nos permita saber cuánto efecto está teniendo, si nosotros tenemos que ir atrás de él, o si tenemos que ir atrás de sus líderes, o si tenemos que ir uno por uno, o si al billetazo suyo vamos nosotros con billetazo nuestro? Eso lo pueden hacer nuestros coordinadores municipales. Pero no es una tarea que se les haya pero sí la podemos y sí la hacemos. A ver, casi que traer su agenda y saber cómo van las cosas. Audio. Este es el audio y el video que queríamos mostrarles. Sí, cómo no. A ver que lo repitan otra vez, por favor. Sí, Carlos. Y repito que se les va a entregar en una unidad de USB. Y la idea es lo que hay que hacer aquí, agarrar, hacer compromisos con ellos, a tenerlos atendidos, chequeados, etcétera. Pero ya directamente con ellos. Y con los miembros activos, con los liderazgos de miembros activos, es también establecer compromisos con ellos, porque es la forma en la que se está trabajando. La verdad es que está muy pragmático, ¿no? Los que están viendo a ver y están comprometiendo los resultados. ¿Cemento, billetes? ¿Cuánto de cambio? ¿Cuánto de cambio? He escuchado de bultos 20. A ver, los reportes que te pasan, María, no nos dicen nada de eso. No, pues de dinero no. Yo no sé nada de dinero hasta ahorita. Que me estén ofreciendo dinero, no sé nada de eso. A mí me reportaron en Capula, en La Piedad y en Zamora, que no tanto como efectivo, pero sí le están prometiendo que si Marco llega se les va a apoyar con recursos, se les van a bajar programas. Ajá. Y es donde lo están haciendo firmar la hoja de 1x5. ¿Dónde estamos viviendo? ¿La única manera son los barridos? Sí, vamos a hacer encuestas. ¿Podemos tener algún corte? ¿Podemos tener alguna seña distinta, sistemática? Sí, claro. ¿O que nos permita sistematizar? Como el ejemplo que son ahora ministros. ¿Cuál es su ritmo de trabajo? Nuestros a veces nos dicen, es que ya vino a Churumuco y trae una propuesta interesante y tú dices, ay güey, ¿quién de nosotros puede estar sistematizando esos ruidos o esos informes que nos permita saber
¿Cuánto efecto está teniendo? Si nosotros tenemos que ir atrás de él, o si tenemos que ir atrás de sus líderes, o si tenemos que ir uno por uno, o si al billetazo suyo vamos nosotros con billetazo nuestro. Eso lo pueden hacer nuestros coordinadores municipales. No es una tarea que se les haya si la podemos, si la hacemos. A ver, casi que traer su agenda y saber cómo van las cosas. Bien, vamos a dar paso a las preguntas que desean formular 6 de nuestros compañeros que se han anotado ya para tal efecto. Empezamos con Miriam Castillo, de Milenio. Buenos días. Presidente, yo quisiera saber si con esta denuncia que se va a interponer es un voto de confianza para la nueva directora de la FEPADE, si de alguna manera el partido abre, digamos, un nuevo canal de comunicación, y cuál es el sentido de hacer esta denuncia en este momento en el caso de Michoacán, si es una respuesta a lo que dijo y a las acusaciones que hizo el presidente del PAN, Gustavo Madero. Más que un voto de confianza para la nueva titular de la FEPADE, me parece que es una oportunidad para que empiece a demostrarnos que puede hacer investigaciones imparciales, conforme a derecho, independientemente de qué personas estén involucradas en estos presuntos ilícitos que se ha detectado en esta grabación y en las acusaciones lanzadas por el otro aspirante a la gobernatura del estado de Michoacán. Respecto a la segunda parte de su pregunta, ¿cuál era? Acerca de algunas acusaciones que hizo el presidente del PAN, Gustavo Madero, con respecto a la elección de Michoacán. Son declaraciones muy desafortunadas. Lo que esta grabación muestra es apenas una mínima parte de lo que sucedió en el proceso constitucional. Nuestro candidato y ahora gobernador constitucional del estado de Michoacán, Fausto Vallejo, superó una elección de estado. En Michoacán el gobierno federal se desplegó con todo el aparato y todos sus recursos para hacer ganar a su candidata. Fausto Vallejo, que es un hombre honorable y muy bien posesionado en ese estado, logró superar esto. Y ahora que toma posesión, en lugar de recibir el respaldo del gobierno federal, que es muy importante para emprender allá las acciones que son necesarias para combatir a la delincuencia, el partido en el gobierno le lanza una irresponsable descalificación y calumnia como la que vimos el fin de semana. Arturo Cerda, de Televisa. Buenos días. Yo quisiera saber cuál es el verdadero valor jurídico de esta grabación, si tiene futuro y si de verdad cree que puede haber algún resultado por parte de la FEPADE basado justamente en la validez que pueda tener esta prueba. Gracias. Le voy a pedir al abogado del partido que nos dé una información al respecto al tema jurídico que usted ha planteado. Mil gracias, presidente. Buenos días a todos. Es evidente que lo que está demostrando este audio, que fue difundido por un medio de comunicación en Morelia, es que existe la presunción de que se manejó dinero en efectivo, programas sociales. La acusación viene por parte del candidato interno a la candidatura a gobierno del estado de Michoacán. Él acusó a la hermana del presidente de la República de que se estaban usando recursos públicos. Esta grabación adminiculada comprueba que ellos están revisando paso a paso lo que venía haciendo el candidato contrario a la hermana del presidente, y concretamente señala que aplicarán de la misma forma a billetazos, con programas, con cemento, etcétera, etcétera. Es compra de voto. Posteriormente, en un periódico, así está presentada la denuncia, en una entrevista que le hacen a él, en El Cambio de Michoacán, exactamente el día 13 de febrero del 2012, cuando empezó a salir el audio,
Él señala diciendo, yo tenía la razón, yo vine denunciando que los programas de Sedesol apoyaban a la hermana del presidente en la contienda interna. Pero me han pedido del partido, por la unidad del partido, aun y cuando ocurrió este hecho, que estemos unidos y que lo deje pasar. Textual, ¿eh? Las acusaciones son entre ellos. Lo mínimo que se espera de una fiscal y la fiscalía es que los citen a declarar a ambos y a sus equipos. Más allá si sí o no la validez, nosotros estamos poniendo en una prueba en el tercero petitorio que primero se corrobore, porque es evidente, la voz es evidente que es de ella, pero que se corrobore desde una pericial que lo es, para que en tanto si fue su voz, empiece la investigación. Los programas sociales no solo es el acreditamiento con el video o con el audio, sino con todas las pruebas específicas, que debe haber muchísimas, insisto, por las acusaciones sistemáticas que se daban por parte del candidato que estaban peleando contra la hermana del presidente Calderón, y ella a su vez, con este audio, revisando la conducta de ella. Concluyo. El derecho penal lo que busca es la verdad histórica. Lo que se debe de buscar, y no solo es la materia del audio lo que comprobaría el tema del delito, sino investigaciones profundas sobre el programa sociales, cómo se distribuyó. Hubo denuncias por parte de algunas comunidades específicas de la compra del voto. Entre ellos se dijeron durante el proceso interno del PAN que esto existía. Lo único que pedimos a la Fiscalía es aplique el derecho, haga la investigación, cítelos a declarar y desahóguela. Queremos que no solo es un tema de poner a prueba la FEPADE, lo que estamos poniendo a prueba es que si se atreven, como sistemáticamente lo hicieron en esta campaña interna del Partido Acción Nacional, a generar elementos delictivos, como puede ser el abuso de autoridad, delitos que se celebraban por servidores públicos, se aplicaron programas sociales, delitos electorales, tráfico de influencias, que por lo menos los ciudadanos tengan acreditado que se desahogaron todas y cada una de las diligencias. Sería una salida muy fácil por parte de la Fiscalía solo decir la prueba, el audio tiene una viabilidad legal o no. Insisto, la investigación es mucho más profunda, se dijo en muchos medios de comunicación, fue permanente, y lo que debemos de evitar en México es sistematizar la corrupción. Eso es lo que dice ese audio. Gracias, presidente. Y nos parece que esta denuncia no debe ir a engrosar los asuntos que están en la congeladora de la FEPADE, sino de que la nueva titular debe hacer valer su autonomía técnica y llevar a cabo la investigación que una denuncia de esta naturaleza merece. Juan Carlos Santoyo, de Radio Fórmula. Buenos días. Disculpen ustedes, señor presidente. Yo le preguntaría lo siguiente. Me parece que esta acusación la he escuchado otras veces, pero del otro lado. Ha venido del otro lado, que los han acusado ustedes sobre esto mismo, sobre este mismo tipo de cosas, coacción, compra de voto. Señores, en este momento que si bien estamos en esa famosa intercampaña, ¿creen ustedes que con esto se va a mejorar la imagen, la calidad, principalmente de los políticos, de los partidos políticos, de ustedes mismos, de los otros? Es una cuestión interna del PAN. O sea, que la ropa sucia se lava en casa. ¿Ya lavaron la suya? ¿Ustedes están seguros que aquí no ocurre lo mismo? Nosotros estamos haciendo denuncias de hechos ilícitos que ocurrieron en Michoacán. Ocurrieron durante el proceso interno y ocurrieron por parte de Acción Nacional durante esta elección en el estado de Michoacán. Nos parece que lo importante es que se aplique la ley y que existan investigaciones. Para eso hemos creado instituciones como la FEPADE, como el IFE y el Tribunal Electoral, para garantizar la transparencia de los procesos. Pero no podemos simplemente decir que no vamos a hacer denuncias de hechos ilícitos, sobre todo uno de esta naturaleza, simplemente por cuidar la imagen de los políticos. Adolfo Sánchez Venegas, de Notimex. Serían tres cuestiones. La primera pregunta, así concreto. ¿Hay una alianza entre PAN y PRD para desacreditar al PRI? En el caso de Michoacán, porque también Zambrano se ha lanzado en contra del gobernador Fausto Vallejo. La segunda sería, ayer la señora
Josefina Vázquez Mota se reunió con directores o rectores de la NUYES. ¿Qué opinión les merece esta reunión? ¿Van a presentar alguna denuncia por este encuentro? Aunque sea que dicen que es privado, la señora hizo declaraciones al término. Y serían esas dos preguntas. Me parece que no podría yo afirmar que existe una alianza en este sentido, pero sí hay un común denominador entre los dos. Son muy malos perdedores, son muy malos demócratas, no aceptan una victoria legítima como la que aconteció en Michoacán. Para el PRD, pues obviamente es una afrenta después de 12 años perder uno de sus gobiernos emblemáticos. Y para el PAN, pues la derrota tiene dos aspectos que ellos ven como agravios muy importantes. Bueno, la tierra del titular del Poder Ejecutivo Federal y el parentesco de la candidata de Acción Nacional y el fracaso del despliegue del aparato del Estado, que fue superado por un candidato de la talla de Fausto Vallejo, avalado y apoyado por el priismo michoacano. Creo que estos son lo que básicamente más bien lo que los une, ¿no? El común denominador de no aceptar la derrota. Claudia Guerrero. Sobre el tema de la NUYES no tenemos en este momento ninguna denuncia al respecto. Hemos visto por los medios de comunicación hoy por la mañana que se llevó a cabo esta reunión. Si encontráramos alguna irregularidad, haríamos una denuncia, pero en este momento no la tenemos. Claudia Guerrero, de Reforma. Buenos días. Aprovechando la presencia de tantos cuadros nacionales, presidente, usted consultarle, aparte de este caso de Michoacán, ¿tienen alguna otra señal que les haga pensar que Peña Nieto se va a enfrentar a una elección de Estado el 1 de julio? Esa sería la primera pregunta para usted. La segunda, si después de todos estos días que han transcurrido ya tienen por fin analizado cuáles van a ser los lineamientos que van a seguir en esta etapa de intercampañas, cómo va a cambiar la dinámica de su candidato. Abusando de la bondad de los presentes, quisiera preguntarle al vocero, se habla de que se reunió con Manuel Espino, quiero preguntarle si lo van a invitar a que forme parte de las filas del PRI o en qué términos se dio esta conversación, para qué fines. Y al doctor Cervantes, preguntarle si ya la PGR les tiene alguna respuesta sobre la denuncia que tienen por la violación al derecho procesal del caso Tamaulipas. Muchas gracias. Sí vemos indicios de que desde el gobierno federal se va a manejar el aparato gubernamental para tratar de montar una elección de Estado y que el pueblo de México tenga 6 años más de lo mismo, de gobiernos de Acción Nacional que repiten los mismos fracasos, de una economía estancada, de desempleo y de violencia e inseguridad generalizada en el país. Incluso los datos de la Auditoría Superior de la Federación que se han estado revelando a la opinión pública en los últimos días apuntan en ese sentido. Nos produce una enorme desconfianza ver, por ejemplo, el desvío hacia fideicomisos de 16.700 millones de pesos para ser ejercidos en forma opaca, como también resalta la cantidad de 330.000 millones de pesos que aparecen allá como guardaditos del gobierno federal, o mejor dicho, guardadotes del gobierno federal para un uso absolutamente discrecional. Son hechos que no abonan a la confianza que debe haber en el proceso electoral. Respecto a las actividades de nuestro candidato, el licenciado Enrique Peña Nieto, nos vamos a ajustar estrictamente a los lineamientos señalados, haremos reuniones al interior de nuestro partido. Desde luego nuestro candidato ejercerá su libertad de expresión, dará conferencias, ruedas de prensa,
estará grabando sus spots, tendrá reuniones con grupos sociales donde lo inviten a asistir, y siempre cuidando que su discurso no llame al voto ni haga referencias a la plataforma electoral de nuestro partido. Gracias, presidente. Buenos días. El sábado pasado acudí a una reunión del grupo de la Asociación Civil que se denomina Volver a Empezar, que preside Manuel Espino, en donde es un grupo plural de personas, sobre todo con filiación panista, pero también de diversos personajes de la sociedad civil que se reúnen para intercambiar puntos de vista con diferentes actores políticos. Acudí como vocero del PRI a intercambiar puntos de vista con ellos. Fue un encuentro grato en donde hubo señalamientos interesantes respecto de nuestro proceso democrático y desde luego mi participación ahí tiene que ver con la política. La política es justamente el instrumento que nos permite acercar a quienes piensan distinto, y para eso nada mejor que conocer los puntos de vista de las diversas corrientes que existen. En ese contexto se llevó a cabo esta reunión. La invitación fue de ellos hacia mí para participar en este intercambio de ideas y fue solo eso, un intercambio de ideas muy nutrido. Estuve ahí un poco más de una hora escuchándolos, ellos me escucharon e insisto en este ejercicio de pluralidad que la ciudadanía demanda y de acercamiento que la política desde luego nos obliga. Gracias. Completando la respuesta a su pregunta, Claudia, el otro indicio que tenemos de la intromisión del gobierno federal para armar una elección de Estado en 1 de julio, también nos lo dio Michoacán. Cada uno de los delegados del gobierno federal, de las secretarías del gobierno federal en la entidad, actuaron como operadores políticos de la candidata de Acción Nacional, la señora Calderón. Me parece que este esquema lo pretenden reproducir de cara a la elección del 1 de julio del 2012. Gracias, Claudia. No, desgraciadamente la Procuraduría, la única información que tenemos es la que dio en una rueda de prensa un subprocurador de la PGR diciendo ningún funcionario de la PGR violó el sigilo judicial. No sea, es verdaderamente increíble que en la Fiscalía del Asiedo, en donde tienen una secrecía sobre los expedientes, un acceso restringido, se diga que ningún funcionario de la PGR cometió el sigilo. Quiere decir que entonces cualquier persona puede entrar al Asiedo. Cualquier persona podría tomar pruebas, cualquier persona puede conocer las averiguaciones previas sin que lo sepan ni intervengan los servidores públicos. Fue en una rueda de prensa, pero nosotros seguiremos insistiendo, como corresponde conforme a derecho, el tema de promover los escritos para que la averiguación previa camine. Segundo, hago ese señalamiento porque en este tema que está presentándose el día de hoy, no debe de escudarse el que no se cite a declarar a Marco Cortés, que es la que lo acusó en su momento y después corrobora, mínimamente a la señora Calderón, porque ella fue la que se escucha su voz, que se tenga una pericial y que se sepa si sí o si no, a los delegados de Sede Sol, en las comunidades en las que se estuvo diciendo y demás. Y la reflexión al final sería, ¿qué queremos y para qué queremos la Procuración de Justicia? ¿Qué queremos y para qué queremos una democracia que sea constitucional y funcional si lo que no podemos trascender es en el que se erradique la corrupción y no se coacte el voto ni en las internas ni en las externas? La discusión, y como explicaba el presidente del partido, de si puede haber una elección de Estado o no, es los últimos 5 años ha sido sistemático que los delegados del gobierno federal se les ha acusado en que
han intervenido de forma directa o indirecta en procesos internos y constitucionales. En las internas más recientes del PAN se vieron fenómenos como en Durango, se vieron problemas como en Puebla, hubo el tema de Michoacán, y resulta que el presidente del PAN solo lo único que hace es acusar, ni siquiera denunciar, y lo que manejaban era de que había dinero negro o que había corrupción por parte de los que ganaron, y al final del día no vieron en su casa que en donde hubo flujo de dinero, en donde hubo manera de coactar el voto, en donde hubo utilización de los programas sociales, dicho por ellos, investigado por ellos y grabándose unos a otros, ahí sí no hay investigación, ahí sí no hay delito que perseguir. Sexta y última pregunta, Omar Aguilar de MBS. Por aquí, presidente. A mí me gustaría saber si no es un poco extemporánea esta denuncia que está presentando en contra de María Luisa Calderón Hinojosa, en el sentido de que pues fue prácticamente ya en el proceso interno pasado, pasaron las elecciones, ya se terminó el proceso para la determinación del gobernador, cayó en Fausto Vallejo. ¿No es ya muy extemporáneo o es parte de una estrategia para combatir los ataques del gobierno federal en contra del PRI? La segunda pregunta es en torno la semana pasada terminó el proceso de selección de candidatos al Senado de la República. Están en la lista algunos exgobernadores, entre ellos Manuel Cavazos Lerma, y él tiene algunas acusaciones o alguna investigación en contra de su persona por crimen organizado. Me gustaría saber cuáles son los criterios que se tomaron para determinar las candidaturas. Sí, cómo no. Aun cuando los hechos ilícitos que se relatan en el audio son correspondientes al año pasado, se conocen, este audio sale a la luz pública el 13 de febrero. Apenas el 13 de febrero, medios locales de Michoacán dan cuenta de esta situación y es cuando sube este video a las páginas de internet donde nosotros lo detectamos. Entonces, me parece que habiendo surgido las pruebas con posterioridad, estamos dentro de los tiempos legales para hacer las denuncias respectivas. Y respecto a la selección de nuestros candidatos a gobernador, a senadores, entraron en algunos casos exgobernadores. No es la primera vez que sucede. Quiero decirle que las encuestas reflejan que los exgobernadores que van a competir como candidatos a senadores tienen valoraciones sociales muy altas en sus respectivas entidades federativas. Y en el caso concreto de nuestro candidato al Senado por el estado de Tamaulipas, el señor Manuel Cavazos, el criterio que seguimos fue el de sus derechos humanos, el criterio que nos marca la Constitución. Simplemente sus derechos políticos están vigentes. Él no podemos cancelarle sus derechos políticos a partir simplemente de una acusación. La Constitución en ese sentido es muy clara y se presume inocente toda persona hasta en tanto no se pruebe lo contrario a través de un juicio al respecto. Y nosotros confiamos en la honorabilidad del señor Cavazos y nos parece que ha sido injustamente afectado. Compañeras, compañeros, muchas gracias, que tengan buena semana.